informará soy Lupita López Santana y a continuación les vamos a dar la siguiente información. El presidente municipal de Tejupilco encabezó la 24ª sesión ordinaria del Consejo de Seguridad Pública Nacional. Representantes populares, servidores públicos municipales, autoridades estatales, ciudadanos de Tejupilco que nos hacen el honor de acompañarnos, han sido ustedes convocados e invitados a la 24ª sesión ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Tejupilco, con fundamento en lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de nuestra entidad y los reglamentos aplicables y leyes generales del Estado de México. Informo a ustedes que de acuerdo con el registro de asistencia que se tomó en la entrada de este recinto, existe quórum legal para declarar formalmente instalada la presente sesión. Acto seguido, me permito dar lectura a la propuesta del orden del día programada para esta sesión ordinaria, la cual pongo a su consideración y en su caso a su aprobación. Orden del día miércoles 21 de noviembre del 2018. Punto número 1. En la lista de asistencia y declaración de la existencia del quórum legal. Punto número 2. La lectura y aprobación en su caso del orden del día. Punto número 3. La bienvenida de los asistentes, invitados permanentes y especiales a cargo del presidente municipal constitucional y presidente de este consejo. Punto número 4. En la intervención a cargo del licenciado Pablo Flores Villa, coordinador regional del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Punto número 5. El informe de las autoridades de seguridad pública, tanto municipal, estatal y federal, sobre las acciones de prevención que se están realizando en el territorio municipal. Punto número 6. En la participación de los asistentes para informar sobre los problemas de seguridad en sus comunidades y proponer en su caso alternativas de solución. Punto número 7 es el registro de acuerdos y el punto número 8 el mensaje final y la clausura de la sesión. La propuesta del orden del día de la manera acostumbrada, levantando la mano. Hago de su conocimiento que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Por lo tanto, señores del Consejo, para dar cumplimiento al número 3 del orden del día, me permito cederle la palabra al señor presidente municipal constitucional de Tejupilco, el ingeniero Lino García Gama, para que exprese unas palabras de bienvenida a los asistentes y tenga bien presentar a los invitados permanentes y especiales que hoy asisten a esta 24ª sesión municipal de seguridad pública. Buenas tardes tengan todas y todos ustedes, todos los aquí presentes. Agradezco a los servidores públicos de las distintas unidades administrativas que nos acompañan, los señores delegados, las señoras regidoras, la señora síndico que nos acompaña también, desde luego, el señor director de la preparatoria regional que nos acompaña. Licenciado Pablo, muchas gracias. Señor licenciado Alejandro, representante del licenciado Joaquín García Ávila, gracias. Señor oficial, representante del coronel Ricardo, comandante del 90 Batallón, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión, y a nuestro compañero de Seguridad Pública Municipal, especialmente a ustedes, por su tiempo que dedican. Y quiero darles pues la más cordial bienvenida a esta sesión del Consejo. Comentarles que todos tenemos algo que hacer en materia de seguridad. Tenemos que contribuir en este entorno. Nadie podemos permanecer ajeno. Por un lado, las denuncias de los delitos,
por otro lado, ver las deficiencias que tenemos en muchas de las ocasiones en materia de alumbrado público, ver también nosotros como padres de familia, aquí Tejupilco y otros municipios, Tejupilco no escapa a esta problemática que vivimos con lo referente al tránsito de las motocicletas, cuatrimotos. ¿Cuántos accidentes no hemos tenido? Y que a veces esto no es culpa de ninguna instancia de seguridad. Llámese Sedena, llámese Marina, llámese Policía Municipal, llámese quien sea. Y quiero comentarles también, no es culpa de las instituciones educativas. Yo creo que debemos de abocarnos a la responsabilidad que tenemos encomendada. Cada uno, hacer la parte que nos corresponde. Yo asumo, aquí junto con mis compañeras y compañeros del Cabildo, esa responsabilidad que a lo mejor no se ha implementado en materia de lo de el tránsito o el transporte con motocicletas o cuatrimotos, que a lo mejor no se ha implementado un programa de acciones tendientes a que todas las motos tengan sus placas, que quien conduce una moto cuente con una licencia, que tenga el mínimo de edad necesario para poder conducir una moto, que tenga sus, no sé, lo que pide como requisitos, tránsito, ¿sí? Pero sobre todo, por encima de todo esto, el equipo de seguridad, el casco, la educación vial. Es una situación de veras muy crítica. ¿Y quiénes tenemos la culpa? Me incluyo, como padre de familia. Somos los padres de familia. No dudo que haya jóvenes que a lo mejor carecen de su papá o su mamá, o de ambos, pero tienen un lugar a lo mejor donde llegan a lo mejor con sus abuelos, que los abuelos muchas de las veces, a lo mejor por el rol que jugamos como abuelos, pues no tenemos esa autoridad sobre ellos. Pero discúlpenme, ¿sí? Afortunadamente pertenezco a un motoclub conocido de Tejupilco. Usted acaba de mencionar, tiene mucho de cierto, que los jóvenes, pues son jóvenes, hacen pues, malabares o lo que sea con los respectivos vehículos motorizados. Pero yo creo que la implementación que se está queriendo dar aquí en cuanto a pláticas se refiere en diferentes instituciones, en diferentes grupos de alumnos de las diferentes escuelas, yo creo que no es suficiente, porque yo considero de una forma muy personal que el problema no se suscita en los jóvenes. El problema está generándose dentro del hogar. Si nosotros como padres de familia no podemos hacer ninguna acción que beneficie a nuestros hijos, yo creo que es inútil, porque los jóvenes escuchan la plática y se van. Y lo digo esto porque hace algunos años ya implementamos un operativo conjuntamente con la Secretaría de Vialidad y algún funcionario de la Policía Estatal. Visitamos escuelas, dimos pláticas y de nada sirve, porque a los jóvenes en ese momento no les interesa. Los jóvenes lo único que hacen es reírse. Es que fue porque eres muy tonto, es que fue porque esto, es porque lo otro, estás loco, yo no voy a comprar un casco. Yo creo que es concientizar a los padres de familia
Porque nosotros los padres de familia somos los responsables. No es usted como representante del poder municipal, ni la autoridad de protección civil, ni tampoco ninguna otra autoridad. Solamente nosotros como padres de familia. Si no lo hacemos, nunca vamos a lograr nada. Siempre vamos a tener las mismas clases de accidentes que se han generado. Yo he invitado personalmente a jóvenes, póngase su casco, oye, da el señalamiento, no circules por la derecha, no circules con perdón de la expresión, como locos. ¿Por qué? Porque si tú también no conoces el reglamento de tránsito, simple y sencillamente estás fuera de lo que es las normas, valga la expresión también, normales. Y eso es parte de las autoridades. Aquí sí intervienen las autoridades que les dan una licencia, que nunca hacen un examen. En cuanto a los padres de familia, nunca los obligan. Tuvo un pequeño incidente y viene el papá, y porque es compadre del señor presidente Lino García, vete, man. O sea, estamos nosotros mismos provocando ese tipo como padres de familia. Entonces yo creo que la manera de ver es que no es con los jóvenes, es con los padres de familia. Concientizarlos de que en realidad si quieren a sus hijos tienen que implementar esas cosas. Eso no es de lujo, no es por verse bien, porque no quiero que me vean, es por protección, tanto en la conducción del vehículo como en sus personas. Por lo menos casco, con eso ya se evitan muchas cosas, porque si se van con el equipo, definitivamente yo creo que no está al alcance. Así es, Javi. Pues qué bueno que hacen sus comentarios. Yo les decía, sobre este tema, sobre este punto, convergen diferentes acciones. Deben converger, deben coincidir en ese punto. Que el papá haga lo que tiene que hacer, porque regañar, reprender, orientar a sus hijos es una obligación que tenemos como padres, para empezar. Y que podría tenerse, luego hay reuniones de padres de familia, ¿por qué no pedir la autorización y tener una plática ahí? A lo mejor que nos regalen unos 10, 15 minutos y abordar ese tema. Muy acertado tu comentario. Y la otra, que no se puede excluir, también es válida, la plática con los jóvenes, ¿sí? No todos los que estamos aquí, los que tenemos a lo mejor hay más de 40, 50 años o 60, pasamos por esa etapa. Y yo dije hace ratito, a veces nos sentimos incomprendidos incluso por los mismos papás, ¿sí? Pero dicen que el que persevera alcanza. Gracias por tus comentarios, Javi, de veras. Sábado 24 y domingo 25 de noviembre se realizaron las consultas sobre los 10 programas prioritarios que el gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador pondría en marcha. En esta región sur solo se instalaron 2 casillas o 2 módulos de consulta, el de Tejupilco y el de Valle de Bravo. Así lo dio a conocer Abel Hernández Jaimes, responsable de estas casillas.
Ana. Sí. Sí. Sacaste la foto, amigo. Ahí que se vea. A ver, sueñas. No, que ya no hago con el que... Bueno, ya no es igual, pero que hasta 3 veces, 4 veces repetimos en la noche. Ya no. Pero uno seguro. Pásale. Estos son todos los... Estos son los apoyos que prometió en campaña López Obrador. Adelante, adelante. Ahí está bueno. Entonces, prometió en campaña. Los apoyos que prometió, con el voto de ustedes quiere cumplir, pero usted decide que sí o decide que no. Aquí está la pregunta, sí o no, la que usted desee marcar. Se quedó calladito. Pero mira, me cayó de raro. Ayer en la tarde me llamó. ¿Me puede decir su nombre, por favor? Abel Hernández Jaimes. ¿Es usted responsable aquí de la casilla, verdad? Sí, soy el responsable de la casilla y coordinador del municipio, así también como la casilla que está en Valle de Bravo. Y nuestro coordinador regional es el licenciado Anthony Domínguez Vargas. ¿Y cómo ha respondido la gente ante esa consulta? Muy bien, la verdad es muy bien aceptable de parte de toda la gente en base a las 10 propuestas que solicitó en la encuesta el licenciado Andrés Manuel López Obrador con el fin de cumplir con los compromisos de campaña. Y esa es la segunda encuesta de que se realiza aquí en el municipio, ¿no? Así es, la primera fue lo del aeropuerto y esta es la segunda de las 10 preguntas en beneficio de la gente y la comunidad. La gente que le ha comentado, ¿qué es lo que opina la gente de estas consultas? Pues que están totalmente de acuerdo en las propuestas de campaña, que ahora quieren ver reflejado el cumplimiento de lo que él se comprometió, respondiendo positivamente las 10 preguntas que están en la boleta. ¿Ustedes consideran de que ya por ejemplo, este es un ejemplo de las acciones de que está realizando el gobierno federal para tomar en cuenta municipios como Tejupilco? Así es muy importante la decisión que se tome en este municipio como los demás para poder llevar a cabo y realizar el compromiso que se tiene con la gente. Porque no en todos los municipios se está llevando esta encuesta, ¿verdad? No en todos, porque es regional. Aquí en la región, nada más, ¿qué lugar está las casillas? Hay 2 casillas, la de Tejupilco y Valle de Bravo. Valle de Bravo. ¿Algo más que quisiera comentar? No, las 2 casillas abarcan el Distrito Federal, el Distrito Electoral Federal, perdón, el 36 que tenemos y el Distrito 9 de Tejupilco. Aquí pueden venir, inclusive pueden venir hasta de otro estado a votar porque es a nivel nacional. Gracias. Para servirte. Se votó por el cambio, pues creo que tiene que decir.
Pero no veo, nomás yo. Digo, esta que hicieron una prenda. No, pero la de la... No, la otra. La otra. El marcador. Son mandarinas, sí. Si gustas, ¿está bien? En la explanada municipal de Tejupilco se realizó por parte del Ayuntamiento de Tejupilco y la Jurisdicción Sanitaria número 7 del ISEM una jornada de salud enfocada a las mujeres en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. Y el Ayuntamiento Constitucional de Tejupilco a la Feria de Salud conmemorativa al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas, por lo cual se llevará a cabo una serie de actividades fomentando su participación. Que no duelan ni palabras que hieran. Basta de tanta violencia contra las mujeres. Con el permiso de las autoridades que me acompañan en este día, medios de comunicación, mujeres y niñas que nos acompañan y a todo el personal de la jurisdicción, Hospital General y Consejo Estatal de la Mujer. En este día tan importante es para mí un honor en representar al ingeniero Lino García Gama, presidente municipal de este bello municipio de Tejupilco, que por mi conducto les manda un fuerte abrazo. Por motivos de agenda no pudo estar con nosotros. Sean todos bienvenidos. La violencia contra las mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos más extendidas del mundo actual. La violencia se manifiesta de forma física, sexual y psicológica. De acuerdo con la Agencia de la ONU, a nivel mundial, al menos de cada 3 mujeres han sufrido maltrato físico y sexual por parte de su pareja. En el país, de cada 5 mujeres han sido víctimas de violencia. En el 2017 se registraron un promedio de 6.2% de asesinatos de mujeres en México. La violencia contra las mujeres es inaceptable y se puede prevenir. En este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia en contra de las niñas y mujeres, unámonos para que cada mujer viva una vida de amor, de alegría, de armonía, de felicidad y viva una vida libre sin violencia. Que el miedo y la vergüenza no sean factores para denunciar cualquier tipo de agresión. No permitas que nadie te humille, que nadie te lastime tu integridad. Hago un llamado a generar conciencia, a eliminar de las paredes del silencio en contra de la violencia de género, por el Tejupilco que todos queremos. Muchas gracias.
En estos momentos cedo la participación al doctor Raúl Isaí Molina Ortiz, quien nos da el siguiente mensaje. Agradezco al municipio de Tejupilco su amable invitación, sus facilidades que nos otorgan precisamente para hacer este tipo de eventos que son importantes para la jurisdicción sanitaria de Tejupilco y para la población usuaria que corresponde a los 6 municipios que nos corresponden. Les agradezco mucho las facilidades brindadas. A los miembros del presidio, muchísimas gracias. Realmente es un honor trabajar con todos y cada uno de ustedes en todas las acciones que realizamos. Muchísimas gracias. A nombre de la doctora Elizabeth Araceli Alvarado Taboada, jefa jurisdiccional de Tejupilco, emito las siguientes palabras de bienvenida. La violencia contra las mujeres ocasiona afecciones inmediatos y a largo plazo, como lesiones físicas, síndromes de dolor crónico, depresión y comportamientos suicidas. La violencia de la pareja puede afectar también los otros ingresos de las mujeres, su trabajo y su capacidad de conservar el empleo. Es por esto que la Jurisdicción Sanitaria número 7 Tejupilco, a través de su Departamento de Salud Reproductiva y Atención a la Violencia Sexual y Familiar, fomenta la prevención hacia las mujeres y niñas y da a conocer los servicios que brinda en materia de salud integral hacia ellas, haciendo partícipe a las autoridades municipales y de los diferentes departamentos que fortalecen a estos ideales. El Día Internacional de la No Violencia se conmemora anualmente el día 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce contra las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. La convocatoria fue iniciada por el movimiento feminista latinoamericano en 1981, en conmemoración a la fecha en que fueron asesinadas en 1960 tres hermanas, las hermanas Maribal, Patria, Minerva y María Teresa, en la República Dominicana. Es por eso que estamos aquí reunidos. Agradezco también su presencia, agradezco la presencia de todos mis compañeros jurisdiccionales, agradezco todo el apoyo que nos han brindado el día de hoy. No hay manera en la que un servidor pueda agradecerles a todos ustedes y lo que les solicito es difundir la palabra. Evitemos cualquier tipo de violencia hacia las mujeres y las niñas. Muchísimas gracias y enhorabuena. A la de 3, a ver, niñas, mujeres, ¿me acompañan para contar de 3 para dar por inaugurado este evento? A la de 3, 1, 2, 3. No escuché a uno, pero era que se entre. A ver si es cierto, queremos entusiasmo, ganas de energía. ¿Vale? Comenzamos estirando. Seguimos al mismo pie. Vamos a estirar fuerte, claro que sí. Que ese cuerpo quede bien estirado. Vamos, que no nos dé pena, que no nos dé pena. Vamos, estire. Venga, vamos, es importante estirar, muy importante. Cámbialo. Vamos, medio. Vamos hacia arriba, estiro fuerte. Y vamos hombros hacia atrás. ¿Me regalas un poco más de volumen? Dale, dale, dale. Aquí nadie le da. Ahorita que se termine la acción van a gestionar la otra. Vamos a un corte comercial, enseguida regresamos.
somos el estado que más apoya la educación, inauguramos un nuevo plantel de la Universidad Digital. Y abriremos 10 más el próximo año y medio en todo el estado. También entregamos más de 51,000 becas. Con decisiones firmes, damos resultados fuertes en educación. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes. Tenemos 2 estanques, donde cada uno de los estanques tiene una capacidad de hasta 3,000 organismos para desarrollar en el sistema de engorde. Hacemos pasar el agua por unos filtros, un filtro orgánico y un filtro inorgánico, un filtro orgánico que tiene bacterias que descomponen el nitrógeno. Porque somos el estado con la infraestructura más grande del país, realizamos 81 obras de ampliación y mejoramiento de la red carretera. Apoyamos a más de 8,500 familias en la reconstrucción de sus viviendas e iniciamos los estudios para las nuevas líneas del Mexibus y el Mexicable en Ecatepec, Naucalpan, Chalco, La Paz y el Valle de Toluca. Con decisiones firmes, damos resultados fuertes en infraestructura. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes. Nosotros seguimos con más información. El gobernador Alfredo del Mazo Maza puso en marcha la campaña de comercialización de árboles de Navidad 2018 e informó que con una producción de 600,000 árboles de este tipo durante este año, el Estado de México es actualmente el mayor productor en el país.
El Estado de México es el principal productor de árboles de Navidad de todo el país. En esta temporada estamos esperando tener cerca de 600,000 árboles de Navidad listos para que vengan familias de toda esta región del Valle de México, aquí al Estado de México, por su árbol de Navidad. Y tenemos además cerca de 630 plantaciones comerciales, que los invitamos además a que a través de la página de Probosque puedan conocer la ubicación de estas plantaciones comerciales y vengan por su árbol de Navidad para que pueda darles ese calor, ese ambiente, ese gran ánimo familiar durante esta temporada navideña. Este es un apoyo de 1,500 pesos por hectárea que se entrega para poder precisamente cuidar a nuestros bosques y que a lo largo de esta administración, entre el programa de pago por servicios ambientales hidrológicos y el pago del programa Procarbono, hemos entregado más de 142 millones de pesos para el cuidado de nuestros bosques a lo largo de esta administración. Este año nos pusimos como meta el poder reforestar cerca de 14,000 hectáreas en el estado, con alrededor de 14,5 millones de árboles para poder reforestar en este año. Y quiero compartirles que hemos logrado superar esa meta y vamos a cerrar este año con la reforestación de más de 16,500 hectáreas, con cerca de 16 millones de árboles plantados. Ese es un gran esfuerzo que hace el Estado de México para seguir creciendo y conservando nuestros bosques. La Universidad Autónoma del Estado de México presenta un video resumen del primer informe de actividades de Edith Lara Carrillo, directora de la Facultad de Odontología de la UAM. Durante el último año, la Facultad de Odontología brindó 40,642 consultas y se realizaron 1,939 consultas en la unidad móvil, beneficiando a 9 municipios del Estado de México. Esto lo informó Edith Lara Carrillo, directora de la Facultad de Odontología. Se destacó además que este espacio universitario se adhirió a programas de beneficio social, como el proyecto México Saludable 2018, que promueve el trabajo colaborativo para la atención de la salud en municipios del Estado de México. El video del proyecto Una tapa por una vida de la alumna de Relaciones Económicas Internacionales de la Facultad de Economía, Andrea Sofía Rosales Vega, representará a nuestro país en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, luego de ganar el concurso 2018 Global Youth Video Competition. En este certamen, la estudiante se colocó entre los 20 finalistas de la categoría Producción y Consumo Responsable. Andrea Sofía hablará sobre su proyecto el próximo 6 de diciembre y será testigo de las acciones que la ONU realiza a favor de la producción y consumo responsable en diferentes partes del mundo. Con la participación de más de 100 investigadores nacionales y extranjeros, expertos en los procesos de enseñanza-aprendizaje y con el objetivo de desarrollar nuevos enfoques y una planificación congruente con las políticas educativas, inició el segundo Congreso Internacional de Investigación Educativa. Las facultades de Humanidades y Geografía, así como el Instituto de Estudios sobre la Universidad, IESU, fueron el escenario en el que se realizaron conferencias magistrales, mesas de trabajo, talleres y presentaciones de libros académicos, entre otras actividades relacionadas con la investigación en materia educativa.
Tenemos un resumen de noticias con nuestro compañero Víctor Rodríguez Trujillo. Hola amigos, nuevamente su servidor Víctor Rodríguez Trujillo, aquí en la sección de las portadas de los periódicos de circulación nacional. Las noticias que este día andan corriendo. La portada de El Financiero. Andrés Manuel López Obrador llega con un 66% de respaldo de la gente en México. Enrique Peña Nieto se va con solamente el 26% de la aprobación de la gente. El presidente electo llega a su toma de protesta con un 66% de aceptación ciudadana, 18% de rechazo y el 16% que aún no tiene los elementos suficientes para evaluarlo. De acuerdo con la encuesta de El Financiero, el presidente Enrique Peña Nieto obtiene calificaciones reprobatorias en distintos rubros que son de amplio interés para los mexicanos, como el manejo de la economía. Continuando con las portadas de los periódicos a nivel nacional, el periódico La Jornada, guerra en redes sociales en medio de la segunda consulta de Andrés Manuel López Obrador. Si las redes sociales fueran un termómetro, lo son, aunque solo en las huestes duras, en favor o en contra del gobierno que está por iniciar. Se podría decir que un aeropuerto jala más que otras grandes obras de infraestructura, el Tren Maya, refinería y un paquete de programas sociales que muy poco podrían objetar. Si un recorrido por mesas de votación en la Ciudad de México fuese representativo, se diría que la mayor parte de los participantes de la consulta de proyectos prioritarios son mayores de 40 años y tienen un solo motor para participar. Necesitamos alentar al próximo presidente, como dijo ayer Silvia González, comerciante, luego de depositar la papeleta en la urna del Metro Etiopía. El futuro presidente promovió el ejercicio en su visita de las 7 casas mediáticas durante los días previos. Achicadas las consultas, las piezas periodísticas resultantes destacaron otros temas como los de anticipados que perdone a los corruptos. Continuando con las portadas de periódicos a nivel nacional, periódico El Milenio, Andrés Manuel López Obrador aseguró que tiene confianza en el Ejército y la Marina para combatir el grave problema de inseguridad y de violencia que se vive en México. Ante unos 32,000 elementos de las Fuerzas Armadas entre Policía Militar, Marinos, Fuerza Aérea Paracaidista, Fuerzas Especiales y Guardias Nacionales y Presidenciales, el presidente electo defendió su propuesta de conformar una Guardia Nacional y pidió el apoyo de los militares. Vengo a pedirle su apoyo, no a imponer nada. Desde luego que podría ser una orden, pero no vamos a imponer nada. Estoy seguro que voy a contar con el respaldo y el apoyo de ustedes, porque sus familias, ustedes mismos saben que tenemos el problema de la inseguridad y la violencia, dijo Andrés Manuel López Obrador. Con esto nos despedimos, esperando que estén pasando un bonito día en su casa. Su servidor Víctor Rodríguez, del noticiero Canal 28 de Cable Plus Digital. Hasta mañana. Información nacional. En el marco del Día de la Armada de México, el presidente de México, Enrique Peña Nieto,
realizó el abanderamiento y la botadura del buque reformador Pola 101 en el astillero 20 de Salina Cruz, Oaxaca. En el marco del Día de la Armada de México, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, realizó el abanderamiento y botadura del buque reformador Pola 101 en el astillero 20 de Salina Cruz, Oaxaca. El buque, que realizará patrullaje y búsquedas por las costas mexicanas, fue construido con materiales mexicanos en el astillero de Marina número 20, ubicado en Puerto de Salina Cruz, Oaxaca. La madrina del buque fue Georgina Ventura de Soberón, esposa del secretario de Marina Vidal Soberón, quien en representación de la primera dama Angélica Rivera realizó el rompimiento de la botella de vino, simbolizando la buena suerte en las misiones de la embarcación. Por su parte, el secretario de Marina aseguró que el Polar 101 emprenderá en cada una de sus misiones la responsabilidad de hacer valer el Estado de Derecho y defender la independencia y soberanía de los mares mexicanos, quien a su vez entregó a Peña Nieto la insignia de mando que ondeó durante su mandato y la cual afirmó cuenta con un distintivo especial de liderazgo, compromiso, lealtad y entrega de las Fuerzas Armadas al Comandante Supremo. Con imágenes de Ricardo Aldaiturriaga e información de Francisco Gallangos, Agencia Cuadratín, México. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador dio un discurso frente a 32,000 integrantes de las Fuerzas Armadas de México en el campo militar número 1. Amigas, amigos, soldados, marinos de las fuerzas militares de nuestro país. Me da mucho gusto tener esta conversación, este diálogo con ustedes. En efecto, le pedí al general Cienfuegos que les convocara y que se hiciera lo mismo, pidiéndole también su anuencia al almirante secretario de Marina, al almirante Soberón. Está también enterado de este encuentro el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente Peña Nieto. ¿Por qué esta reunión? Porque vengo a convocarles para que
juntos, de conformidad con la Constitución, que es la ley suprema, podamos enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia en nuestro país. Hay una grave crisis de violencia en el país, como nunca se había padecido. Nosotros hemos venido sosteniendo que esta crisis se originó porque se empezó a aplicar una política económica desde hace 36 años que hizo a un lado al pueblo de México. Una política que nosotros llamamos antipopular y entreguista. Esa política económica ni siquiera en términos cuantitativos dio resultados, porque antes de que se aplicara esa política, desde que se empezó a pacificar el país luego de la revolución, desde los años 40 hasta los 70 del siglo pasado, la economía crecía a una tasa promedio anual del 6%. Durante 40 años tuvimos crecimiento económico. Esto se tradujo en que se hicieron obras de infraestructura, carreteras, presas, hospitales, universidades, muchas obras públicas. Y cuando hay crecimiento económico, hay empleo, hay bienestar, y hay paz, y hay tranquilidad. Cuando comienza esta nueva política que nosotros llamamos neoliberal, en estos últimos 30 años, y no es un asunto político o ideológico, sino datos duros, el crecimiento promedio 2% anual en 36 años. Y si descontamos el aumento en la población, el resultado es prácticamente cero crecimiento económico. Esto explica mucho el porqué del problema de la inseguridad y de la violencia. Mucha gente se quedó sin opciones, sin alternativas. Se abandonó el campo, se pensó a la ligera de que si estábamos ya globalizados, ¿para qué apoyar al campo si se podía comprar en el extranjero lo que necesitáramos, lo que consumimos? Y fíjense a lo que llegamos. De México es originario el maíz, esa bendita planta que le da de comer a millones de mexicanos. Pero ahora
estamos comprando el maíz en el extranjero. México es el país del mundo que más maíz compra en el extranjero, que más importa maíz. Pero lo mismo con las gasolinas. Tenemos petróleo y compramos las gasolinas, porque desde hace 40 años, precisamente, no se construye una nueva refinería en nuestro país. Ahora hemos llegado al colmo de que ya se está comprando en el extranjero petróleo crudo, materia prima. Esto nunca había sucedido. Por eso la gasolina es más cara en México que en Estados Unidos. Y ahora, es información internacional. Unos 500 migrantes centroamericanos se lanzaron el domingo sobre la valla fronteriza que divide a México de Estados Unidos, pero desistieron de cruzar por gases lacrimógenos lanzados desde el norte, al tiempo que los estadounidenses cerraron temporalmente la frontera. Así lo da a conocer la agencia de información AFP-TV. Unos 500 migrantes centroamericanos se lanzaron el domingo sobre la valla fronteriza que divide a México de Estados Unidos, pero desistieron de cruzar al ser alcanzados por gases lacrimógenos. Los migrantes treparon sobre una de las dos vallas fronterizas y un puñado consiguió por momentos superar la segunda, cubierta de alambre de púas. Los centroamericanos habían participado más temprano de una marcha hacia el puente fronterizo El Chaparral, en la ciudad de Tijuana, para exigir que Estados Unidos les permita solicitar refugio. El intento de cruzar la valla tomó desprevenida a la Policía de México, que estaba cerca de la manifestación y se vio superada. Tras el incidente, Estados Unidos cerró por completo el paso fronterizo con Tijuana, aunque horas después fue reabierto. El Ministerio de Gobernación de México advirtió que deportará inmediatamente a las personas plenamente identificadas que intentaron cruzar, aunque no informó de detenidos. La alcaldía de Tijuana dijo por su parte que arrestó a 24 hondureños y 15 mexicanos, sin precisar si los entregó a Gobernación. Estos migrantes, en su mayoría hondureños, salieron hace más de un mes de San Pedro Sula y más de 5,000 han llegado hasta Tijuana. El presidente estadounidense Donald Trump ha advertido que no permitirá que pidan refugio quienes crucen ilegalmente y ha amenazado con cerrar toda la frontera sur. Luego de 7 años de trabajo y 7 meses de viaje por el espacio, restan casi 7 minutos de angustia. La sonda estadounidense InShift se apresta a tocar el lunes la superficie de Marte mediante una muy arriesgada maniobra de aterrizaje. Así lo da a conocer la agencia de información AFP-TV.
La NASA cruza los dedos. Luego de 7 años de trabajo y 7 meses de viaje por el espacio, la sonda estadounidense InSight se apresta a tocar el lunes la superficie de Marte, mediante una muy arriesgada maniobra de aterrizaje. La nave, que costó casi $1.000 millones, debe sobrevivir a la enorme velocidad y a la gran temperatura de la atmósfera del planeta rojo, algo que la Agencia Espacial Estadounidense ha apodado 6 minutos y medio de terror. En 6 minutos y medio habremos pasado de 12.300 millas por hora al entrar en la atmósfera a solo 5 millas por hora cuando aterricemos en Marte. Es la primera vez desde 2012 que un artefacto intenta posarse sobre Marte, luego que lo hiciera el vehículo Curiosity de la NASA, el único actualmente activo en la superficie del planeta rojo. El InSight deberá escuchar y escrutar el interior de Marte para intentar develar los misterios de su formación hace miles de millones de años. Estos conocimientos podrían permitir posteriormente comprender mejor la formación de la Tierra, el único planeta rocoso del que se ha estudiado realmente su interior. Estados Unidos invierte en estas misiones con el objetivo de preparar una futura incursión con exploradores humanos para la década de 2030. Pero más de la mitad de los 43 intentos por llevar a Marte robots, satélites u otros, ejecutados por agencias espaciales de todo el mundo, han fallado. A continuación, el comentario semanal del señor Isaías Varela Vilés. Buenas noches, amigos de televidentes de Canal 28. Para mí en lo personal, y yo creo que para muchos, es algo inédito esto que está sucediendo a nivel federal. Tenemos un presidente electo, que es cierto, lo elegimos 30 millones de mexicanos, tiene todo un respaldo de los que votamos en esta ocasión. Y es algo inédito, ¿por qué? Porque hasta el próximo sábado, entre 10 y 12 del día, él será ya presidente de todos los mexicanos, porque es el momento en que le ponen la estafeta en sus manos. Pero algo curioso, el día de ayer domingo, ya estuvo con los militares, ya está hablando con todo el ejército, ya lo está dominando, ya lo está mandando, como si él ya fuera el presidente ya en función. Realmente yo celebro ese detalle, porque quiere decir que ya nuestro presidente actual, Peña Nieto, pues ya se está lavando las manos, ya está recogiendo sus trapitos, ya se está yendo, ya no quiere saber nada de estos problemas que hay en México. Cosa que no había sucedido. Si ustedes se van a la historia, pues ha sido muy diferente todo. En aquellos años de Díaz Ordaz, salía todo el pueblo ahí en la Ciudad de México a darle la bienvenida, cuando circulaba él de su casa al palacio y del palacio al palacio legislativo, era todo un festín el que hacían. Después se fue aminorando y las cosas han cambiado, pero ahora, 8 días antes, ya tenemos presidente en funciones y apenas es electo. Yo espero muchas cosas grandes de ese señor, como creo que esperamos todos los mexicanos, porque es presidente de todos los mexicanos. Y creo que las cosas van a salir bien, porque pues hasta ahorita todo va caminando bien. Si a algunos no les gusta, bueno, pues es natural, no es monedita de oro, pero las cosas yo creo que van a mejorar para todos. Hasta la próxima, amigos televidentes.
Gracias por ver su noticiero local. Los esperamos el próximo miércoles con más información.